Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este otro episodio de La Cara del Futuro, aquí en la Nación de la Esperanza. El día de hoy no estaremos llevando a cabo una entrevista, sino tendremos esta pequeña plática o este podcast más bien, para platicar sobre los programas sociales en México y el impacto que están teniendo ya en la economía del país, en la sociedad, pero también qué es lo que sigue en torno a ellos. Y bueno, yo quisiera empezar introduciendo un poco lo que está detrás de la idea de estos programas. Antes había esta idea o este concepto que el país éramos o somos una serie de copas intercaladas una sobre otra, y cuando tú sirves arriba y la copa de arriba se llena, va permeando y va cayendo agua a las demás. Por la realidad, lo que nos dice la historia del mundo, no nada más de México, es que no es así. Termina quedándose arriba. Entonces, la idea de los programas sociales surge como este concepto de la economía, de que cuando tú, más que concentrarte en la macroeconomía, te concentras en la microeconomía, en que la gente tenga dinero en el bolsillo, en que la gente gaste ese dinero, es que tú estimulas la economía y haces que un país crezca. Entonces, ¿qué es lo que se ha logrado? Hoy en día tenemos a 30 millones de hogares en el país que se benefician de programas sociales y los otros 5 millones, son 35 millones de hogares en el país, no se benefician de un programa social, pero pues se benefician de alguna condición indirecta, ¿no? De los programas sociales. Cuando empezaron los programas, recordarán, había este debate o esta idea de que, bueno, sé como ahora ya va a haber programas, pues ya no se le va a invertir a infraestructura, no se va a invertir en aeropuertos, no se va a invertir en carreteras, no se va a invertir en nada más que en eso, ¿no? Y la realidad es que no, la realidad es que sí, se está invirtiendo mucho en la gente, pero también se siguen desarrollando proyectos grandes, obviamente, pues el Tren Maya, el aeropuerto Felipe Ángeles y demás, pero también se está invirtiendo fuertemente en carreteras, también se está invirtiendo fuertemente en puertos, también se está invirtiendo fuertemente en caminos artesanales, sobre todo en el sur y sureste del país, que son estas pequeñas carreteras que los mismos pobladores desarrollan y que al recibir este pago del gobierno generan empleo en lugar de que manden un constructor como en otros tiempos, ¿verdad? Y lo que ha dado los programas sociales por el otro lado, es que ha dado un clima de paz social. En la pandemia, por ejemplo, hay que decirlo, en muchos países, además de las consecuencias inherentes a la pandemia, los muertos que hubo pues, por el COVID directamente, por fallecer en un hospital por la enfermedad, también hubo graves problemas de violencia y de inseguridad en países como por ejemplo nuestros vecinos en Estados Unidos. O sea, por la pandemia hubo saqueos, hubo robos en centros comerciales, en tiendas de supermercado porque sí, aunque si bien es cierto que muchos de estos países ricos el gobierno dio dinero, en este caso, por ejemplo, pues mucho del dinero era dinero que se daba a las empresas, a la gente que tenía negocios. Y ese dinero, uno, se le sacaba y dos, hablando de los negocios chiquitos, y dos, más importante, no se le invierte directamente a la gente. Entonces, mucha gente que vive relativamente al día, pues terminaba saliendo a la calle a delinquir, sobre todo en las ciudades grandes. Y aquí en México, el que ya hubiese una estructura de programas sociales antes de la pandemia permitió mantener la paz social. La paz social en México, y es muy relativo, no era tan fuerte como podíamos haber pensado. Recordarán en enero del 2017 el famoso gasolinazo que dio Peña en aquel entonces. Generó a nivel nacional saqueos por doquier. Yo me acuerdo muy bien en las primeras semanas de enero del 17. Y además el tema de las gasolinas, aunque si bien sí es un tema que nos afecta a todos porque pues es más cara la gasolina, son más caros los alimentos, es más caro el transporte público, pues quienes tienen auto también es más caro usar el auto, pero afecta principalmente a quienes tienen auto. O sea, uno pensaría que los más pobres no les afecta, pero no, la verdad es que sí. Y aún siendo un problema de una índole, pues no tan grave como en la pandemia, el decir nadie puede salir, nadie puede trabajar, ya no puedes vender, ya no puedes estar ofreciendo tu servicio a los comerciantes, por ejemplo. Aún y que no fuese un tema así de grave, generó muchísima violencia. En la pandemia no fue así. Y no fue así porque ya había los programas. Entonces, eso es una gran contribución que da.
Otra gran contribución es el tema de la bancarización. O sea, México somos el país de la OCDE que menos tenemos personas dadas de alta en cuestión bancaria y además que mayor porcentaje de la gente tenemos en informalidad, que no paga impuestos. eh, y no muchas veces no es realmente por una malicia de no querer ayudar o no querer pagar impuestos. Claro que no. Tiene que ver con un tema de que hay una falta de educación financiera en el país. Y el hecho de tú tener una red de bancos, es el Banco de Bienestar, y una serie de tarjetas que la gente tiene que informarse, y muchos por primera vez en la vida, no solo fue la primera vez en la vida que el gobierno les dio algo, sino la primera vez en la vida que tienen una tarjeta de una institución financiera, generas una educación financiera también y generas una inclusión al sistema financiero. Generas gente que empieza a declarar, que empieza a reportar al SAT, y que eso les abre las puertas a obtener pequeños créditos, que les abre las puertas a muchas cosas en el mundo financiero crediticio y que genera pues mayores ganancias en el sector privado también, porque son ganancias que ya se registran y a su vez también ayuda a aumentar la recaudación fiscal, que en México es otro gran reto. Por muchos años, al igual que en todo el mundo, casi todo el mundo, pues parece deporte, ¿no? A ver cómo le hago para no pagar impuestos, pero la verdad es que eso pues tiene un trasfondo mucho mayor y tiene que ver con el hecho de que, por ejemplo, en México tú veías aumentos en impuestos y quien los terminaba pagando casi todos era la clase media, porque los más ricos buscaban, digo, no generalizo, hay muchos que sí lo hacían y apoyan mucho a la gente. Aquí en Nuevo León, pues ni se diga, ¿no? Pues es la empresa regiomontana líder en mucho tiempo en prestaciones, antes de que existiera el Infonavit, antes de que existiera el ISSSTE. Pero bueno, en general, pues muchos no querían pagar impuestos y los más pobres, al no ser dados de alta, pues no pagan tampoco. Entonces, ¿quién paga? Pues la clase media. Entonces, al tú hacer una mayor inclusión, al expandir la base con la clase baja, generas una mayor recaudación fiscal. Y al ser estricto, o no estricto, justo, en que pague quien tenga que pagar, pues eso te da muchísimo recurso para aventar para arriba y para poder llevar a cabo los programas y los proyectos de infraestructura. Ahora, cuando hablamos específico de cuáles programas, porque ya luego aquí hay otra discusión. Ok, ya, los programas sociales son buenos, se ha transformado el país, se ha mantenido la paz social, la economía va bien, o sea, no era cierto que nos íbamos a endeudar, no era cierto que el dólar se iba a 30 pesos, no es cierto que con los programas no se iba a dejar de gastar en otras cosas, ya que quedó eso resuelto o aclarado. Habrá quien diga, no, bueno, pues es que tal programa está mal, lo que sea. Bueno, a ver, cada programa es perfectible. Pero vámonos uno por uno. El más grande y más importante, que es el de los adultos mayores, no es un programa que se haya sacado de la manga. O sea, la verdad es que el programa o los programas no contributivos, aquel no contributivo, que para que a ti te den dinero como una persona adulta mayor, no tuviste que haber estado depositando o que te estén descontando de tu salario a lo largo de tu vida. Estos sistemas no contributivos son normales y son comunes en los países desarrollados, y no solo en los países nórdicos, que allá hay impuestos para todo y que por eso la calidad de vida es tan buena, porque el gobierno todo te lo da gratis: hospitales, transporte público, educación, todo. Eh, no solo ahí, sino también en Estados Unidos y Canadá, Reino Unido, España, Italia, o sea, en todos lados hay ese tipo de programas. Y en México, en Latinoamérica no, y en México particularmente, pues nunca se había podido lograr. Entonces, el presidente Obrador lo empezó cuando era jefe de gobierno, una escala pues regional. Y lo que se hace o el objetivo es, primero, pues darle justicia a nuestra gente, a nuestros adultos mayores. En México tenemos muy arraigado el valor de la familia, el valor de los adultos mayores, y el hacerles justicia por todo el trabajo, todo el esfuerzo que tuvieron para darnos lo que nos dieron. Y habla de un agradecimiento como hijos, como nietos. Eso es lo primero, pero también desde un punto de vista muy práctico. O sea, aun que hayan tenido alguna pensión, que hayan ahorrado algo, hay una gran parte de adultos mayores en México que no puede tener una vejez digna. Que el concepto de vejez digna es un tema que vamos a tener que hablar más y más y más y más naturalmente, al ver ser una población que vamos envejeciendo. O sea, ya ahorita somos todavía un país joven, la edad promedio pues está por alrededor de los 29, 30 años, pero pues eso se va a acabar. O sea, en unos 30 años vamos a ser un país con una población, un promedio de edad mucho mayor, y así nos vamos ahí mucho de ahí para arriba, ¿no? O sea, hay países como Japón que, por ejemplo, venden más pañales de adulto que de bebé. Con eso les digo todo. Y no vamos a llegar a ese extremo porque tenemos migración y tenemos demás, otro tipo de composición social.
Pero pues sí, vamos a tener más adultos mayores. Y el sistema de pensiones, que es muy complicado, pues no va a poder sostener lo suficiente el tener una vejez digna. Aquí y en Francia y en todos lados, ¿eh? Entonces, el que se den este tipo de apoyos permite a muchas parejas, a muchos adultos mayores sobrevivir. Imagínense la pandemia, el señor que se dedicaba a andar vendiendo cosas en la calle o que tenía algún pequeño negocio que no pagaba impuestos, que nunca ahorró, que no tiene propiedades que le generan una renta, pues esos pesos que le llegaban era lo que le daban para sobrevivir. Ahorita en enero va a aumentarse a 6,000 al bimestre. Imagínate una casa, un señor o una señora, podía son 6 al mes. Aquí en Nuevo León, pues podrá no sonar mucho, pero en muchos estados es el ingreso, es un ingreso muy bueno mensual. Y con eso sobreviven. Y viven muy bien. O si ya vivían relativamente justos al día, pues ya con eso te alcanza a comprar los medicamentos, o ya con eso te alcanza a comprar X cosa. Y que también es bueno. O sea, eso genera y estimula más la economía. Eso por un lado. Por otro lado, si vemos otros programas, está el de Jóvenes Construyendo el Futuro, también muy criticado, que los jóvenes ninis, porque el gobierno los va a premiar, deberían de premiar a los estudiantes, deberían de premiar a los trabajadores, a los otros dos también se les está beneficiando, pero el tema es que el de los ninis es bien sencillo. Si tú no tienes esa población va a dedicarse a otra cosa, tal vez ilícita, o va a terminar descarrilando su vida. Primero. Y segundo, no son delincuentes. Y tercero, más importante, eh, el que tú les des ese dinero no los hace huevones. Les da la oportunidad de despreocuparse por el dinero y dedicarse ahora sí a seguir sus sueños, a estudiar, a trabajar. Más una parte muy importante, la mitad aproximadamente de los aprendices de las empresas se quedan trabajando ahí. Entonces, para las empresas también les conviene, porque ya tuviste un aprendiz 6 meses, a ver si te jalaba bien o no. No le estuviste pagando tú, le pagó el gobierno, la mayoría. Este, y ya viste que es buen chavo, buena chava y se quedó contigo jalando. O sea, entonces también tiene una parte práctica y beneficiosa para el sector privado. Otro programa, pues el de Madres Solteras, otra gran lucha y gran exigencia de muchos años que tenía que atenderse ya. Otro, el de los niños y en general personas con discapacidad, que se hace con el apoyo de los estados, que es muy importante este sector que lamentablemente en México pues no se le toma mucho en cuenta, no solo en política pública, desde el diseño de las ciudades. O sea, yo, este, hace muchos años me acuerdo, me lastimé un pie y digo, yo sé que no hay punto de comparación, pero pues no tenía una movilidad plena. Y ahí me di cuenta realmente lo mal diseñada que está la ciudad para alguien que no tiene una movilidad plena. Y ni se diga a alguien que es invidente o tiene algún otro tipo de problema. Entonces sí creo que es importante que haya esa inclusión y que haya ese apoyo para que haya una mayor igualdad o equidad en la sociedad. Y hay muchos programas más, pues está el tema del programa Sembrando Vida, para los jornaleros, para el campo, que ahí hay que decirlo, pues es el programa, según varios críticos positivos, de reforestación más importante del mundo ahorita. Y hay quien dice, es que tú estás dañando al medio ambiente porque ellos al producir ahí debería haber un ecosistema natural, etcétera. Bueno, a ver, hay que ser muy fríos también y ver los números y ver que el fenómeno global del cambio climático, que no lo está causando México nada más, o sea, es un tema mundial, o sea, por más ecológicos y verdes que queramos ser y que vamos para allá y tenemos que hacerlo, pues si siguen quemando como locos en Estados Unidos, en China y en la India, pues va a seguir calentándose el planeta. Y México, por nuestras condiciones geográficas, la altura en la que estamos, el trópico, si tú ves a la altura de México alrededor del mundo, está el desierto del Sahara, está Arabia Saudita, son puros desiertos. Digo, o sea, hay otras partes que no, claro, porque tienen condiciones como la de México, que al estar rodeado por dos océanos y al tener grandes, digo, no soy geólogo, pero algo sé del tema, y que hay grandes extensiones de sierras y de montañas, eso ayuda a generar condiciones para lluvias, eso generó por siglos, milenios, condiciones para que hubiese desarrollo de ecosistemas como los que hay hoy en día, pero esos ecosistemas se están perdiendo en un proceso que se llama desertificación.
Y la única forma de postergar y mitigar los efectos de la desertificación, además de convertir el cambio climático, es reduciendo las emisiones y demás, y obviamente protegiendo las áreas naturales protegidas y demás. También tiene que ver con, en donde no es área natural protegida, encontrarles un uso a la tierra de una forma responsable para que sean las mismas personas quienes eviten esa desertificación. Eh, y ese es un tema también importante. Entonces, esos son los grandes logros que yo pudiera resumir de los programas sociales. La verdad es que más que ser un rollo, yo creo que lo tenemos que ver de un punto de vista muy frío. De 5 años para acá está el país mejor, está el país peor. Ha habido grandes retos, hubo una pandemia, a nivel mundial hay varias guerras que no había, o que estaban en otro estado menos intenso. Y el país ha salido a flote. Y más que salir a flote, la perspectiva a 5, 10, 15 años para México es muy buena. Las inversiones que van a llegar, el crecimiento que va a haber, por ejemplo, aquí en la zona metropolitana de Monterrey va a ser algo impresionante. Yo creo que ya no vamos a reconocer la ciudad. Y por eso es importante que no dejemos de lado el tema de los programas, porque sí sirvieron, sí fueron un sustento importante. Y el decir, vamos ahora a invertir en tecnología, invertir en inteligencia artificial, no está peleado con el hecho de que no tengamos que seguir invirtiendo en lo otro. Eso es todo lo que les quiero compartir. Los invito a que nos sigan en la Nación de la Esperanza. Ahí estamos subiendo contenido interesante, otros compañeros también en sus podcasts. Y nos vemos la próxima semana. Saludos.